Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Empieza el video número 3 de termodinámica. Quiero aclarar que esto de la termodinámica es una especialidad dentro de la física. O sea, imagínense que se reciben de licenciado en física y pueden hacer un doctorado en termodinámica. O sea, en 3 clases lo que estamos viendo, o 3 videos que llegan más o menos casi una hora, no estamos viendo nada. Es un pantallazo para que ustedes interpreten de que más o menos de qué trata el tema, ¿sí? Con un poquito de cosas que vemos que se ven a nivel secundario, que después si alguno va a seguir una licenciatura en física o va a seguir una ingeniería, lo va a ver muchísimo más profundo y lo va a aplicar a la práctica. Pero bueno, en estos videos lo que estoy tratando de que ustedes tengan una idea superficial, por supuesto, de lo que es la termodinámica, ¿sí? Habíamos hablado, yo les iba a explicar 2 temas en este video. Uno era el de los ciclos convectivos, ¿sí? El tema de cómo se armaban las tormentas. Las tormentas es algo muy interesante, todos hemos pasado por una tormenta, ¿sí? Así que es un tema de la vida cotidiana en la cual ustedes van a entender de lo que les hablo. Imagínense el suelo, ¿no? Acá tenemos plantas, tenemos asfalto, tenemos distintas superficies. En el suelo siempre lo que va a haber, siempre, es en la parte superficial del suelo, humedad. Y acuérdense que tenemos algo, ¿sí?, que se llama el astro rey, la estrella más cerca, que por medio de radiación, que era una de las formas de propagación de calor, ¿sí?, hacía que la temperatura del suelo se eleve. ¿Qué pasa cuando se eleva la temperatura del suelo? Esta humedad que está acá comienza a evaporarse, ¿sí? También se evapora el agua de los océanos, el agua de los lagos y el agua de los ríos. Se recupera mediante lluvia. ¿Estamos? Entonces, esta humedad empieza a evaporarse y en un periodo determinado lo que va a formar son las nubes, ¿sí? Las famosas nubes que tenemos siempre que vemos en el cielo. Porque hay nubes a baja altura, no es un chiste eso que las nubes están en el cielo, ni el subo para arriba ni el bajo para abajo. Hay nubes que están a muy baja altura y también se les llaman nubes, ¿sí? Entonces, la radiación solar, forma de propagación de calor, ¿qué hace? Pega sobre la superficie del suelo. Estas son ondas electromagnéticas que viajan en el vacío con todas las longitudes de onda, ¿está? Llegan a la superficie del suelo, se encuentran con la humedad, y la humedad lo que hace es empezar a evaporarse para formar las nubes. Las nubes, cuando se encuentran cargadas, no vamos a explicar todo el proceso, ¿está? ¿Qué hacen? Tratan de descargarse, ¿sí?, en forma de gotas, de nieve, de granizo, lo que llegue a la Tierra, según el clima y según lo que esté pasando en esta zona y en la zona donde están las nubes, ¿sí? Entonces, fíjense lo que está pasando, como yo les decía del tema del calefactor en la habitación. Fíjense, ondas electromagnéticas, humedad, nube, y vuelve el agua como lluvia a alimentar lagos, mares, ríos y el suelo. ¿Estamos? Esta humedad también puede producirse por el tema del rocío. O sea, siempre tenemos humedad en el suelo y siempre va a ser evaporada por radiación electromagnética o radiación solar, que es una de las formas de propagación de calor. Esto que están viendo acá se llama ciclo convectivo. ¿Por qué? Porque esto se produce por convección. ¿Estamos? Es un círculo, un rulo, que era lo que yo les comentaba del calefactor, que ustedes lo tenían a cierta altura del suelo, ¿sí? Calentaba o elevaba la temperatura del aire que estaba alrededor, ese aire tenía menos densidad, subía. Bien, ¿y qué pasa cuando sube? Está evaporando la humedad y todo el aire que está acá elevó su temperatura. Entonces el aire también subió. ¿Estamos? Y lo que se produjo en este lugar geográfico, que puede ser una ciudad,
puede ser parte de una ciudad, parte de un campo. ¿Qué pasa en este lugar? Se produce un vacío de nuevo. El famoso vacío que les comentaba que a la naturaleza no le gusta. Pero sí lo puede llenar. ¿Con qué lo llena? Lo llena con aire proveniente de otro lugar. Pero ese aire proveniente de otro lugar está a menor temperatura. Entonces, cuando pasa la tormenta, especialmente esas tormentas de verano, ¿sí?, que las señoras mayores dicen, ¡ay, qué suerte, llegó la tormenta y ahora va a refrescar! Porque hacía un calor tórrido, porque toda esta humedad nos estaba invadiendo a nosotros, los cuerpos, y no podíamos transpirar, que es lo que ahora viene como el otro tema. Entonces, claro, se produjo un vacío, y ese vacío tiene que estar llenado por aire a menor temperatura, que a su vez cuando entre acá va a elevar su temperatura por radiación y va a subir. Entonces por eso se transforma en un ciclo convectivo, ¿está? Se transforma la propagación de calor en forma de convección, ¿sí? Esto es como se forman las tormentas. Esto también es termodinámica. Bien, el otro tema que le quería explicar era el de la fiebre, algo que nos ha pasado a todos, ¿sí? Empezamos, no sé, nos agarramos un virus, una bacteria o lo que ande por ahí y empezamos a tener fiebre. Entonces muchos de ustedes me dijeron, profe, parece una contradicción. Tenemos fiebre, o sea, el cuerpo humano elevó su temperatura como mecanismo de defensa, pero en vez de estar cómodos porque se nos elevó la temperatura, estamos muertos de frío y tapados hasta acá y transpirando. ¿Cómo puede ser eso? Bien, tiene una explicación termodinámica, ¿tá? Nosotros somos un sistema termodinámico que producimos energía interna para poder mantener la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tá? Esa es una parte muy importante de la química y de la biología, la química de los alimentos y la biología que explica cómo funciona el organismo. Siempre estoy hablando de los animales, o nosotros por supuesto, homeotermos, no los que se les llamaba antiguamente poikilotermos o de sangre fría, ¿tá? Los lagartos, las víboras, los reptiles en general tienen que estar al sol porque si no, no entran en calor. ¿Qué pasa? El cuerpo humano eleva su temperatura, pero no puede estar más allá de 37,3, 37,4 porque entra en un proceso de defensa, ¿sí?, que hay que tratar de pararlo. Por supuesto, lo paran con antipiréticos, lo paran con antibióticos, lo paran con un montón de cosas que los médicos saben, nosotros los físicos hablamos nada más. Cuando terminan de pararlo con eso, o tratan de pararlo con eso, mientras tanto el cuerpo, ¿qué hace? Y el cuerpo transpira. ¿Qué significa transpirar? Significa que yo estoy eliminando calor, ¿tá?, a través de radiación a través de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que el cuerpo baje su temperatura. Pero como me está bajando la temperatura, mi sensación es de frío. ¿Estamos? Está bien que frío y caliente no existe, no importa, pero tómenlo a la palabra frío para que ustedes entiendan la terminología o el concepto. Empiezo a tener frío y me empiezo a tapar. Y profe, me tapo y cada vez tengo más frío. Claro, porque si cada vez tenés más fiebre, el cuerpo cada vez transpira más, porque el cuerpo quiere instintivamente defenderse. Fíjense los casos lamentables que ha pasado en las altas montañas, que el cerebro es el que mantiene la parte instintiva y trata de mantener a todo el organismo vivo y a una temperatura determinada. Fíjense que en la alta montaña empiezan a gangrenarse las extremidades, todo, y lo último que muere es el corazón y el cerebro. O sea, ¿qué hace? Es un mecanismo instintivo del cuerpo, del ser humano, de mantenerse vivo. Entonces, el cerebro da la orden a las glándulas sudoríparas y bueno, y varias cosas más y hormonas, no vamos a andar explicando, que transpire. Pasa lo mismo con el radiador del auto, ¿tá? De otra manera, pero fíjense, motor del auto generando alta temperatura, radiador, ¿tá?, que recibe aire a menor temperatura desde el frente, ¿tá? La mayoría de los autos, otros no.
desde el frente, y un líquido refrigerante. Entonces el motor eleva su temperatura urgente. ¿Qué hace la computadora del auto? Dice, no, espera, estamos recibiendo aire a menor temperatura de frente, ¿sí? Que nos está enfriando el líquido, pero a su vez el líquido sigue levantando su temperatura. Bueno, prendamos un electroventilador, o sea, forcemos esa refrigeración. ¿Está? Entonces, todo lo que yo les estoy diciendo son procesos termodinámicos. ¿Quiénes estudian estos procesos termodinámicos? ¿Sí? Hay gente que se sentó, científicos muy, muy importantes, que se sentaron a investigar y lo que hicieron es un conjunto de ecuaciones para explicar el comportamiento de los sistemas termodinámicos. ¿Tá? Porque acuérdense que es termodinámico, siempre es dinámico el sistema. O sea, como lo dice el título, termodinámica, siempre está en movimiento, siempre hay moléculas en movimiento. ¿Tá? Entonces, se pusieron a estudiar las tres leyes, o sea, las tres cantidades físicas fundamentales: la temperatura, la energía, en este caso que hablábamos del calor como energía en tránsito, ¿sí? Y la entropía. Bien, son 3 o 4 leyes según cómo se lo mire. Vamos a nombrar 3. La primera que dice, muy, muy importante la primera ley, dice que toda energía, ¿sí?, no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Ejemplo, auto, tanque de nafta, tengo energía potencial y energía química lista para hacer, ¿sí?, lista para que vaya por los cañitos, bomba de nafta, bomba de diésel, todo lo que ustedes quieran, llega al motor, listo para que haya una ignición y produzca una explosión, y esa energía potencial y química del tanque de nafta se transforma en mecánica para que el motor, también para que el motor empiece a girar y después el auto andar. ¿Estamos? Pero ¿qué está pasando ahí? Toda esta potencial y química se está transformando en mecánica. No se crea ni se destruye, se transformó. ¿Estamos? La energía eólica, ¿sí?, la energía cinética del viento, pega en las aspas de los molinos eólicos, y ¿qué hace? Transforma la rotación de las aspas en energía mecánica. Esta energía mecánica, ¿qué hace? Hace que gire un generador. ¿Para qué? Para que el generador, mediante energía mecánica, transforme la misma en energía eléctrica. Siempre son transformaciones, ¿sí? ¿Hay pérdida de energía? Sí, por supuesto, hay pérdida de energía. ¿Tá? Hay rozamiento entre los elementos de los sistemas, entre los rozamientos de las aspas, rozamiento de los pistones del motor, rozamiento de las cubiertas del auto, hay rozamientos por todos lados, y eso genera calor, que es una forma de energía, la cual se disipa y se pierde. Si yo por ejemplo tengo 10 de energía potencial y química acá, cuando termina de combustionar en el motor, ¿tá?, la útil, quizá eran 3, 7 las perdí, se fueron al medio ambiente, ¿está? Pero no se destruyó, se fue al medio ambiente. Si yo pudiera tomar ese calor que se fue al medio ambiente, más la mecánica que se produjo en el motor, cuando la sume, voy a tener la misma cantidad de química y potencial que tenía cuando estaba en el tanque de nafta. ¿Estamos? No se creó ni se destruyó, siempre se transformó. Bien, eso es lo que dice la primera ley. La segunda habla de la entropía. Cuando pasa esto, que hay disipación, se produce desorden en el sistema, porque el sistema estaba en equilibrio, estaba bien como estaba. Pero acuérdense que si el sistema térmico no está en desequilibrio, no funciona. Entonces, al estar en desequilibrio, se produce un desorden del sistema. Ese grado de desorden del sistema, ¿sí?, de las moléculas que se dispersaron por ahí, la energía calórica que se disipó, que se perdió, eso se llama entropía, que muchos asocian la entropía, ¿sí?, hay todo un estudio de gente muy, muy especializada en eso, asocian la dirección del tiempo, por ejemplo, que todavía no tiene una definición, la definición del tiempo como la dirección de la entropía. O sea, si hay más desorden en este sistema, quiere decir que
hubo más tiempo y el tiempo fue hacia adelante. Que a lo físico, la verdad que el tiempo si va para atrás, adelante, para arriba, para abajo, no nos interesa. Nosotros tenemos otro concepto del tiempo, pero bueno, para que quede claro, la segunda ley de la termodinámica habla de la entropía, el grado de desorden de un sistema. Y la tercera ley, lo que habla es que hay un punto ahí, que se llama cero absoluto, que equivale a 0 grados Kelvin o menos 273.92 grados centígrados, en donde no hay más movimientos de moléculas. Todo está absolutamente en reposo, quieto. No hay energía cinética, no existe más nada, ¿sí? Que en ese punto la entropía es 0. Es un punto ideal al cual, según la tercera ley, cuando desarrollan las ecuaciones, no se puede llegar. Estamos porque habría volumen negativo, bueno, un montón de cosas que si quieren después, si ustedes me hacen preguntas, vamos a ir tratando de aclarar. Pero bueno, primera ley, que es la ley de la conservación de la energía, no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Segunda ley, la de la entropía, el grado de desorden de un sistema. Y la tercera ley es que la entropía es 0 cuando estamos en el 0 absoluto, menos 273.92 grados centígrados o 0 grados Kelvin, ¿sí? Todo esto, acuérdense, no es centígrado, en realidad es Celsius, un científico. Kelvin era Lord Kelvin, un señor de la corte inglesa. Toda esta gente, en honor justamente a toda esta gente investigadora, científica, que ha dedicado años y años de su vida para que nosotros ahora podamos entender estos conceptos, en honor a ellos se le ha puesto nombre a las unidades, ¿sí? Si se fijan en la tabla periódica también, del elemento 90 y pico en adelante, si mal no me equivoco, einsteinio, bueno, fíjense que hay varios elementos que tienen nombre de científicos, ¿tá? Cuando hablamos de electricidad, por ejemplo, Faraday, que son los faradios, cuando hablamos de ampere, ¿sí? Cantidad de corriente de un circuito, cuando hablamos de volt, tensión en un circuito, Alessandro Volta, el creador de la pila. ¿Está? Bien. Esto es más o menos, les repito, abuelo de pájaro, algo superficial para que ustedes vean de qué se trata un poco la termodinámica. ¿Estamos? Bien. Me voy a preparar para el otro video y muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video.